Éxodo 33, ponga sus ojos sobre el verso 9 de ese pasaje. Le va a gustar este pasaje porque sé que lo ha leído y es uno de los pasajes que a la mayoría de las personas que aman la presencia del Señor les apasiona y les interpreta el corazón. Bien, dice el verso 9 de Éxodo 33, cuando Moisés entraba en el tabernáculo de reunión. ¿Por qué digo esto? Y tomo un pequeño paréntesis, porque en el principio no había templo, sino que lo que había era una tienda que Dios le indicó tela por tela, pieza por pieza, a Moisés que tenía que fabricar para que dentro de esa tienda pudiera residir el arca, ¿sí? El templo es un diseño posterior. Y hoy estamos refiriéndonos al tabernáculo. Por eso dice que entraba Moisés a esa tienda. Mire lo que dice: la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba en la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Diga, de lejos. Ellos miraban de lejos. Ricardo, no tenían la opción que tenía Moisés. Moisés estaba habilitado por Dios en esa temporada, bajo ese pacto, para poder acercarse y mirar a Dios y hablar con Él como cara a cara. Aquí más adelante en el verso 11 lo dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Algunas traducciones hablan de un amigo ahí, dicen como le habla uno a su amigo. Y él volvía al campamento, pero Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Verso 13, si puedes seguirme todavía. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que este pueblo es gente tuya. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si alguien había leído este pasaje, creo que es revelador, es tremendo. Es el último versículo que acabamos de leer, una conversación de Moisés con Dios cara a cara. La Biblia dice que el que ve a Dios cara a cara muere, no vive para contarlo. Pero hay un permiso, una autorización de Dios hacia Moisés para acercarse en confianza a la presencia del Señor. Y esta conversación cara a cara nos deja profundas enseñanzas y significativas sobre el valor de la presencia de Dios y la seguridad que ella provoca a los que son acompañados por la presencia de Dios. Diga, la presencia de Dios garantiza una serie de beneficios inigualables. Pastor, ¿cuáles son? Pregúnteme, ¿cuáles son? Escuche, usted va a tener beneficios de la presencia del Señor que no se pueden igualar con el dinero de esta tierra, que no se pueden ni siquiera parecer a algo que bueno usted haya dicho Dios me ha dado. Escuche esto: el valor de la presencia de Dios produce seguridad al que va acompañado por ello, garantiza para los que poseen una serie de beneficios inigualables que no se pueden tener sin ella. Ya hemos hablado de la presencia de Dios en otra ocasión, pero este mensaje en particular quiero abocarme a las garantías, a los beneficios que pueden tener aquellos que aman la presencia del Señor. Es como cuando usted firma el contrato que mañana nosotros vamos a ir a firmar a notaría. Eso tiene sus garantías, ¿cierto? Nosotros vamos a tener que brindarle ciertas seguridades al arrendador,
y nosotros como arrendatarios también vamos a tener nuestros beneficios. Bueno, no vaya a pensar que la presencia de Dios solo sirve para que nos emocionemos un ratito o para que cuando venga sobre nosotros caigamos bajo su presencia. Eso es parte, pero hay cosas extraordinarias que la palabra va enseñando que benefician, favorecen y garantizan para todos aquellos que aman la presencia de Dios, que cuidan la presencia de Dios. Este diálogo es muy decidor porque es donde Moisés le dice a Dios: yo te he conocido de tal manera que he logrado identificar lo que realmente es necesario para mí, y las otras cosas yo no las necesito, porque si te tengo a ti voy a tener todos los beneficios. Es como cuando la Biblia dice en Mateo 6:30: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Diga: el dinero que tengo es añadidura, el vehículo que tengo es añadidura, la casa que tengo es añadidura, ¿cierto? Eso no es Dios. Es lo que Dios da cuando el corazón de Dios está involucrado contigo y conmigo, ¿sí? Y hay cosas de esas que también tiene la gente que no es hija del Señor, pero no la obtienen por los medios que tú y yo las obtenemos. Y nuestro medio es Dios. Él es la fuente de toda riqueza. Él es el que te proveyó el trabajo, Esteban. Él es el que te sustenta la casa, Luis. Él siempre ha sido la fuente de toda nuestra bendición. ¿Alguien dice amén? Y Moisés le dice: yo necesito que tú vayas conmigo. Y Dios le dice: como has entendido la diferencia entre lo que yo soy y lo que yo doy, entonces me comprometo a que yo voy a ir contigo, y mi presencia te envolverá de tal manera que tú caminarás tranquilo. Mire, la gente que vive en angustia, las personas que viven preocupadas, afanadas, están demostrando una sola cosa: no estamos conociendo la presencia del Señor. No estamos entregados a la presencia del Señor. Si usted tiene alguna inquietud que le roba el sueño, entonces debemos aprender, usted y yo, a descansar en la presencia del Señor. Porque si la presencia de Dios es algo que usted y yo conocemos, entonces vamos a caminar tranquilos y en reposo. Algunos hermanos me miraban y me decían: pastor, ya nos queda poco acá y han encontrado el lugar. Estaban más preocupados que yo. ¿Sabe por qué? Porque el lugar ya fue comprometido por Dios y el lugar ya estaba. No se podía pasar de febrero, hermano, no se podía, porque Dios había destinado este mes para que nosotros tuviéramos el cumplimiento de esa promesa. Y yo, por más que me afanara, porque cuando me afané me di cuenta que la gente me rechazaba, pero cuando descansamos en el Señor fue tal cual como Dios dijo: yo haré que ellos no los rechacen. Y sabe que se conectó de tal manera lo que estamos haciendo para el nuevo lugar, que el caballero estaba interesado en que fuéramos nosotros los que rentáramos. Ya no estaba preocupado de que alguien más le ofreciera, sino que estaba realmente interesado en que fuéramos nosotros, la iglesia. Y usted sabe lo que ha producido este estallido social, y uno de los sentimientos que ha producido este estallido social es desconfianza, ¿cierto? Imagínese que ese hombre le dice a mi esposa: yo quiero confiar en ustedes, yo creo que ustedes van a responder. Eso no es normal. Y yo me atreví a preguntarle, dijo: ¿usted cree en Dios? No, me dijo, yo no creo en Dios. Entonces no tiene que ver ni siquiera con un concepto que él tenga. Es algo que Dios trajo y hallamos gracia, hallamos favor. Y eso simplemente lo puede hacer el descansar. Y eso simplemente lo puede hacer la presencia de Dios, hermano. Para nosotros no había posibilidad. De aquí a 4 meses atrás, usted sabe lo desesperados que estábamos antes de que Dios nos hablara. Dios nos habló y descansamos. Porque si en esta casa habita la presencia de Dios, nosotros no nos tenemos que esforzar por hacer lo que le corresponde a Dios. Usted tranquilo, que la presencia de Dios garantiza descanso para su alma. Existe en el libro de Éxodo, si usted quiere revisarlo, un buen libro para leer es Éxodo, ¿cierto? Es la salida del pueblo de Israel desde Egipto. Ahí ese periplo, escuche, ese viaje enseña profundas enseñanzas, valga la redundancia, para nosotros. Si usted quiere aprender de Dios, del Dios de la Biblia, lea Éxodo. Y aquí ya estamos en el capítulo 33, pero transcurriendo Éxodo vamos encontrando ciertas garantías y resultados de la presencia de Dios con el pueblo de Israel. Y escuche esto, hay manifestaciones que hablan de que la presencia de Dios está en un lugar. Descubramos cuáles son estas manifestaciones y cuáles son las garantías que nosotros poseemos cuando la presencia de Dios es nuestra retaguardia, cuando la presencia de Dios es lo que envuelve lo que hacemos. Número 1, mire, busque Éxodo capítulo 13, verso 21. Llegue ahí rápidamente. En el desierto, escuche, era un ambiente hostil. Se calcula que cerca de 1 millón de personas
transitaron esos 40 años en el desierto. Dicen que el éxodo fueron cerca de 600,000 personas. Y en esos 40 años, por las diferentes situaciones, ellos lograron crecer a 1,000,000 de personas. El pueblo que llegó a Canaán era cerca de 1,000,000, 1,200,000 personas. En todo ese tránsito fue evidente que Dios estuvo con ellos, porque esta palabra que acabamos de leer es antes de todo el tránsito por el desierto, un territorio hostil. Cuando Moisés habla con Dios, escuche, el viaje iba a durar 40 días. Pero como el pueblo era rebelde y contradictor, la Biblia literalmente dice que Dios castigó con un día, o sea, 1 año por día, por la rebeldía del pueblo. Y eso no es algo que se me ocurra a mí. Todos sabemos lo que se produce cuando somos desobedientes a Dios. No tengo para qué decírselo, pero sí quiero recordarle que el viaje que duraba 40 días se podría haber hecho en esos días, pero tardó 40 años. Y dice la Biblia que en ese tiempo una generación completa murió. Y simplemente quedó ¿quién? Josué y Caleb. Solamente ellos. Todos los demás murieron. O sea, fue mutado el pueblo, se traspasó el pueblo. Todos los incrédulos murieron en el desierto y toda una generación nueva poseyó la tierra prometida. Y escuche esto, fue un lío porque sus padres, y aquí es donde usted sabe, me empiezo a ir para otro lado. Sus padres no se encargaron de transmitirle a ellos las maravillas que habían visto en su peregrinar por el desierto. Entonces, cuando llegan a Canaán, en el inicio se comienzan a dar una serie de irregularidades, y viene de ahí un poquito más adelante el tiempo de los jueces, porque es un pueblo que no conocía al Dios. Simplemente vio manifestaciones que eran las garantías de la presencia de Dios. Pero muchos de ellos nunca vieron el trueno en el Sinaí, nunca escucharon la voz que estremecía todo lo que a su entorno estaba. Entonces era una nueva generación. Y de ahí en adelante Josué y Caleb tuvieron que trabajar para enseñarle a esa nueva generación lo que Dios podía hacer. Una de las manifestaciones y garantías de ser acompañados el pueblo en el desierto por la presencia de Dios era la manifestación de la columna de nube de día. ¿Alguna vez leyó sobre esto? Éxodo capítulo 13, verso 21. El segmento A dice: Jehová iba delante de ellos. Diga, Dios va delante. Dios no lo sigue a usted. Eso es importante. No, yo me voy si total Dios está conmigo. Está contigo si te estás moviendo bien. Y te va a marcar donde tú tienes que ir. Pero no podemos presumir. Hoy me preocupa la corriente, si total Dios está conmigo. Por supuesto. Pero otra cosa es su respaldo. Otra cosa es su respaldo. Y creo que todos conocemos movimientos sin el respaldo de Dios, resultados que ello tiene. Y miren lo que dice, este es un principio fundamental. Diga, la presencia de Dios me guía. Así que no haga lo que le corresponde a la presencia de Dios indicar. Porque una de las garantías de tener la presencia de Dios es que usted tiene que estar tranquilo, porque ella lo va a llevar a buen puerto. Mire lo que dice: e iba delante de ellos una columna de nube de día para guiarlos. Usted de repente tiene sentimientos de que está medio perdido. Levánteme su mano. Deje que la presencia de Dios haga su trabajo. Porque una de las garantías de la presencia de Dios es que Dios va a ir delante y te va a abrir camino donde no lo hay. Te va a mostrar aquello que está oculto para ti. La presencia de Dios nos abrió el nuevo lugar. Nosotros no lo veíamos. Trajo a una piedra para decirnos dónde teníamos que ir, hermano. Isaías dice: por más torpe que sea el buey, no se extraviará del camino, porque la presencia de Dios cubre aquellas cosas que nosotros no logramos ver. Por eso es tan importante amar la presencia de Dios, ser guiados, que ella vaya adelante. Moisés le dijo: yo puedo ir, pero yo necesito que tú vayas delante. No, aquí voy yo, ven, sígueme, Espíritu Santo. Nunca ha sido así. Romanos habla de la guía del Espíritu. Hermano, ir donde yo quiero me puede producir resultados nefastos.
Por eso, tranquilo, no se apure, deje que Dios se tome su tiempo, no tome decisiones antes de las que el Señor le va a indicar, porque si usted y yo amamos la presencia de Dios, Emma, Él no va a guardar silencio, Él va a hablar en tiempo cierto. Maybelline, es tiempo de volver a valorar la presencia del Señor con la garantía de que ella va delante de nosotros. El desierto era un lugar hostil. Escuche, yo vi un reportaje, estos desafíos por dos. Sí, y vinieron al desierto de Atacama. Estos dos hombres que son expertos en supervivencia, ¿algo lo ha visto? Se tuvieron que ir porque no pudieron soportar. Imagínense 1 millón de personas en el desierto. Ojalá hubiese una palmerita por ahí con agua, no había. ¿Sabe lo que proveyó Dios? Una nube que les apagaba el fuego del sol. Es increíble lo que Dios puede darte cuando tú y yo dependemos de Dios en todo lo que hacemos. Él va a ser la nube. Escuche, la Biblia dice que si la nube se alzaba, ellos se movían. Si la nube se detenía, ellos se quedaban quietos. Una cosa es ir con Dios y otra cosa es moverte sin Dios. Cuando Dios está en el asunto, nada es imposible. ¿Cuánto tiempo sin tener un patrón, Eduardo? ¿Cuánto llevas ya? Y Dios te ha marcado su buena mano. Pero hay una obediencia. El Señor le habló de depender de Él, de trabajar, de usar lo que el Señor puso en sus manos. No estoy diciéndole a todo deje su trabajo. Simplemente le estoy hablando del valor y de la garantía que la presencia de Dios nos da. La presencia de Dios va delante de usted. Así que cuando vaya al trabajo, vaya a la entrevista, diga: Señor, tú vas delante. Si Dios va delante, no lo pueden rechazar. Si Dios abre, nadie cierra. Si Dios abre camino, entonces nadie puede poner recaudo ni freno a eso. Y Moisés sabía de lo que hablaba. Moisés conocía las garantías de tener la presencia de Dios. Una de ellas fue evidente: columna de nube de día para apagar el fuego del sol permanente sobre sus cabezas. ¿Qué nos enseña la manifestación de la columna de nube de día? Escuche, Dios siempre está delante de usted. Así que no se preocupe, porque usted está del lado del campeón. Ese proyecto, Eduardo, es tuyo. Más allá de lo que estés viendo como oposición, esos proyectos que tengas, esas cosas que Dios va abriendo, usted tranquilo, tome la oportunidad porque Dios lo va a sorprender. Yo le dije, este es el año para que alguien crea que va a tener casa propia. Este es el año para que alguien crea que Dios le va a dar un vehículo con el que va a facilitar su venida a la iglesia. Este es el año, no tenga temor. Dios dijo: voy con ustedes para abrir grandes oportunidades. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie puede resistir los designios de Dios. Me acordé de lo que me dijiste cuando estaba a punto de firmar para tu casa, Ricardo. Dije, dale, este es el año. Hermano, este es el año, porque Dios va adelante. Hay una palabra para nosotros. Usted no tenga miedo, es que no tengo plata. No necesita plata, necesita una palabra. La manifestación de la columna de nube de día nos enseña dos cosas. Dios siempre va delante. Jehová iba delante de ellos. Y lo segundo, Dios siempre nos guía. Hay puerto seguro para los que aman la presencia de Dios. Hay norte seguro. ¿Sabe lo que es la presencia de Dios? Diga conmigo, es la brújula. La presencia de Dios es la brújula. Ella lo va a llevar hacia donde Dios está pensando que usted tiene que estar. Dios nos guía siempre. Mire, dice Éxodo 40, por eso le digo que es bueno leer todo Éxodo. Éxodo 40, 37 dice: pero si la nube se alzaba, no se movían hasta el día en que... Si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en la que ella se alzaba. La nube se detenía y ellos decían: Dios nos está indicando detener. La nube se levantaba y empezaba a moverse. El pueblo armaba su carpita. Imagínense 1 millón de personas. Y empezaban a caminar. Porque lo que garantizaba la presencia de Dios en ellos es que siempre estaban con Dios por delante y su guía permanente. Y en eso, hermano, nada nos puede detener en los objetivos que Dios tiene para nosotros. Lo segundo, y creo que con esto ya voy a estar cerrando por el día de hoy.
si estaba la manifestación de la columna de día, que era una garantía de caminar con la presencia de Dios, también era acompañado por la noche de la manifestación de la columna de fuego, ¿cierto? Cuando no había ya luz. ¿Usted ha podido conocer Atacama? ¿Conoce Atacama? Cuando vaya, intente conocer cualquier lugar de observatorio y se va a dar cuenta la oscuridad que hay ahí. Por eso cuando hay oscuridad las estrellas brillan más. O sea, en este tiempo la iglesia tiene que brillar más. O sea, ahora se va a ver realmente el cielo que hay sobre Chile, porque es una oportunidad. El desierto es un territorio de mucho calor, pero por la noche es un territorio de muchísimo frío, altas temperaturas y bajas temperaturas. Por eso no se puede vivir en el desierto. No sé, si alguien vive en el desierto, son los nómades, un par, pero siempre tienen que estarse moviendo, porque las condiciones están cambiando permanentemente. Y escuche lo que garantizaba Dios para ellos cuando venía la noche. Y yo me acuerdo de aquellos salmos donde dice: no temeré al terror nocturno, ni saeta que venga de noche, porque Dios cuida de nosotros. La columna de fuego de noche. Éxodo capítulo 13, verso 21, segmento B. De noche, en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduvieran con la columna de nube de día y con la columna de fuego de noche. Había momentos en los que Dios determinaba que para avanzar hacia su propósito había que hacer algunos esfuerzos adicionales, como caminar de noche. Para caminar de noche en el desierto, usted no puede andar sin luz. Entonces Dios proveyó de una columna de fuego. Esto es sobrenatural. Escuche, esto es sobrenatural. Esto no es algo que las estrellas comenzaron a brillar más fuerte y trajeron, no, literalmente, esa columna de nube de día que les detenía el sol, se transformaba en una columna de fuego. Fuego, si usted miraba al cielo iba a ver fuego. Si era parte del pueblo de Israel iba a haber fuego, hermano. ¿Fuego de dónde? Del cielo. El mismo que después descendió para Elías respaldarlo frente a los profetas. Es el mismo fuego. ¿Sí? Y la Biblia dice que era una de las garantías también, la columna de fuego de noche para alumbrarnos. Y esto también nos habla de dos verdades. La columna de fuego, así como la columna de nube de día, nos habla de que Dios va delante y que siempre nos guía. También la manifestación de la columna de fuego de noche tenía dos objetivos. El pueblo tenía que entender que la presencia de Dios manifestaba y garantizaba cobertura. Cobertura. Escuche, cuando el frío se ponía intenso en la noche, no solo Dios proveía de la protección, sino proveía del calor. Cualquier cosa que el pueblo necesitara a través de la presencia de Dios les era dado. Necesitaban bajar un poco el calor, no habían ventiladores enormes. Había una columna de nube que detenía el fuego del sol. Y por la noche, ¿sabe lo que hacía Dios? Los cubría. Porque si de día es peligroso el desierto, de noche te lo encargo. Y Dios sabía que su pueblo necesitaba cobertura. Por eso usted ve que yo soy tan insistente en decirle: hermano, yo no tengo problema, vaya, ministre, pero compártanos para poder cubrirlo. Aquí hay dones muy excepcionales del Señor. Siempre digo, parecemos la iglesia de Corinto, ¿cierto? Porque estamos llenos de dones proféticos, de enseñanza. Aquí hay evangelistas, pastores, no sé todavía si hay algún apóstol, pero si están los ministerios acá muy evidentes. Pero escuche esto, así como en Corinto había muchos dones, también hay muchas inseguridades dentro del pueblo. Y eso puede llevarnos a dañar la comunión de la iglesia. Y cuando usted y yo no somos capaces de recibir cobertura, escuche, eso es importante, y yo le hablo desde la posición de no haberla tenido y de tenerla, y de ahora también buscarla. Es tan importante porque la manifestación de la columna de noche nos habla de la necesidad de ser cubiertos por Dios, sí, pero también por los hombres de Dios. Nadie podía alejarse en la noche del campamento. Nadie, porque habían animales ahí que podían ferozmente comer, o las condiciones climáticas del desierto sin la cobertura de Dios los iban a hacer añicos.
Y la presencia de Dios había sido comprometida para Moisés. Y ella garantizaba que aún por más oscura que fuera la noche, ellos iban a poder ser cubiertos. Diga: Dios me cubre de noche con su columna de fuego. Y escuche, la cobertura viene acompañada de luz. ¿Pueden apagar la luz, por favor? Si me ayudan, quiero que entienda esto. Todas. No importa, Pedro. ¿Ustedes alcanzan a ver la luz de mi celular? Perfecto. Esto tiene un límite, ¿no? Pero escuche, lo que hacía la presencia de Dios era esto, a través de la columna de fuego. ¿Te das cuenta, Exe, que voy alcanzando mayor rango? Y es lo mismo que hace la palabra con nosotros. Si yo dejo la luz detenida, va a tener cierto alcance. Pero si la pongo en movimiento, mire todo lo que yo puedo lograr con la misma luz. La cobertura de Dios es para todos aquellos que tienen palabra, que creen en lo que Dios puede hacer, pero que se mueven en dirección hacia eso. Cubiertos por el Señor, no solos, no mandados solos. El Señor por algo lo trajo acá, hermano, no por mí. Lo trajo porque algo tenemos que aprender juntos. Y la enseñanza de la manifestación de la columna de fuego, ahí pueden ir prendiendo, nos enseña que Dios siempre nos cubre de noche si es necesario, y nos alumbra para que conozcamos su perfecta voluntad. Siempre digo esto: usted solo, sin mí y sin la iglesia, va a lograr muchas cosas, pero tendrá ciertos límites. Si usted y yo nos metemos en el misterio de la iglesia y nos dejamos cubrir, yo le aseguro, hay cosas que usted ni siquiera se imagina que Dios puede traer sobre su vida. La cobertura también habla de protección, y esto es lo segundo con lo que termino. Mire lo que dice Éxodo 14:24. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Mire, una cosa es que por la noche Dios le dé una columna de fuego, ¿cierto? Y que lo cubra del frío y que alumbre el camino si usted tiene que caminar. Pero distinto es que Dios cambie la dimensión de la columna. Porque ¿dónde estaba la columna de fuego? ¿Y sabe lo que hizo Dios con eso? La agarró y la paró así. Venga, hijo, venga. Aquí, póngase de este lado. Caliéntese las manitos, ahí está la columna. Naya, venga. Los hermanos Macana. También se está... Usted no puede pasar, ¿no? Tiene que hacer como que no puede. Bueno, vamos a invertir los papeles porque tú tienes más cara de egipcio y ella tiene más cara de hebrea. No, no puede pasar. Ese. Te quema, ¿no? Cuidado, hermano. La Biblia dice que normalmente se alzaba una columna de día, de nube, ¿cierto? Y también de noche. Pero hubo un momento en el que ellos requirieron no solo cobertura, sino protección. Y mire lo que hizo Dios, cambió la dimensión y hizo esto. Y yo quiero que usted note el dato, dice, y Dios miraba ¿de dónde? Lo leyó, ¿no? De en medio de la columna de fuego. O sea, Dios estaba ahí. Porque no vaya a pensar usted que lo que estamos viviendo es porque nos estamos emocionando todos. Yo le puedo asegurar algo, Dios está aquí. Y si Él tiene que cambiar cosas para que usted y yo seamos guardados de cualquier mal que venga sobre nosotros, Él es capaz de hacer un movimiento, hermano. Y usted no se preocupe, porque la misma nube y columna de fuego que sirve para cubrirlo, lo va a defender. Y si usted está en alguna situación difícil, tranquilo, que no está peleando usted. Dios pone su columna de fuego entre usted y el que está en contra de usted. Y no pelean contra usted, pelean contra el que mira desde la columna. Cobertura, protección. Él es ese escudo, dice, alrededor.
Yo no sé si algún guerrero pudiera tener escudo alrededor. Normalmente el escudo está... Pero escuche, no solo Dios iba adelante, Él iba atrás, iba al costado, iba al lado. Hermano, usted tranquilo, que mientras haya propósito y Dios esté con usted, nadie le va a poder robar la vida, nadie va a poder quitarle el propósito. Por eso tranquila, Joana, porque si tu esposo tiene una palabra sobre su vida, lo vamos a ver aquí, rendido al Señor. Y no sé en qué estás, si estás en algún perjuicio legal, quédate tranquilo porque tu abogado es Jesús y Él puede ponerse entre los que quieren tu mal y entre ti. No te preocupes. Cada vez que alguien me dice, pastor, es que se puso fea la cosa, usted tranquilo, que Dios pelea. Dios pelea. Y los que se levanten contra usted, no se levantan contra usted. Tienen que primero pasar la columna de fuego. ¿Saben cómo entendí esto? Tomen su asiento. Cuidado, no te vayas a quemar. Yo estaba predicando. ¿Cómo se llama este sector donde vive Enzo? Peñaflor. Me invitaron a predicar. Y estaba predicando yo muy sencillo, como lo hago siempre, porque no soy un predicador tan complejo. Y yo estaba en el altar. Y una mujer que estaba a una distancia de 10 metros, le han mirado con cara de matarlo. Yo sé que usted lo ha hecho conmigo, pero lo han mirado con cara de querer. Lo quiero ungir con la mano cerrada, Señor. Bueno, yo le digo, usted tiene más razón de querer eso. Pero esa mujer yo ni la conocía. Yo no sabía quién era ella. Era una mujer como de unos 50 años. Y mientras yo iba predicando, póngase de pie porque ya terminé. Mientras yo iba predicando, cada vez la cara de esa mujer se deformaba más. Yo digo, normalmente cuando alguien me mira sonríe, pero en este caso algo había ahí. Y esta mujer comenzó a incomodarse. Le voy a hablar porque usted ya entiende. Estaba endemoniada la mujer. Estaba endemoniada, literalmente endemoniada. Y yo me di cuenta y dije, ¿qué hago aquí? Porque yo estaba predicando y yo ya veía, yo sabía que ella iba a venir y que quería hacerme algo. Y estaba predicando ahí, en ese lugar, y de repente yo veo que la mujer se para y se viene, se abalanza contra mí. Entonces, yo le voy a decir algo, tuve miedo. Porque no se vino así como hola, ¿cómo estás? Soy tanto, quiero conocer. No, se vino para manifestar todo el odio que había en ella. Yo no sabía qué era, me pasaba, pero esa mujer se paró tan rápido y venía desaforada al altar para pegarme. Hermano, y esto es verdad, el Señor no me deja mentir. Ella corre hasta 1 metro antes de mí y hace esto, como que se choca contra una pared. ¡Pum! Y se cae. Ni yo entendía lo que estaba pasando ahí. De verdad te digo, no soy tan experto ni nada. Yo dije, cállense la unción. Literalmente, alguien se ha golpeado contra un vidrio, yo me he golpeado contra un vidrio. Ahí parece que no hay nada, pero hay. Cuando Dios está contigo parece que no hay nada. Hay límites que no se ven, pero que Dios pone. Espera, hermano, y se levanta odiándome y ve, ¡pum! Y otra vez al suelo, María Esther. Y yo miraba de arriba sin entender mucho. Yo le digo, ahora bromeo con esto. No entendía, Marga. Y nuevamente se osa parar, ¡pum! Y cae al suelo. Ahí estuvo 40 minutos tendida. Yo seguí predicando porque no me di ni por aludido, pero ahí entendí lo que la presencia de Dios garantiza para los que la amamos. ¿Sabe? Yo no tenía mucha idea de cómo liberar a esa mujer. Y como Dios sabía que yo no tenía mucha idea, ¿sabes lo que hizo? La liberó en esos 40 minutos cuando estaba en el suelo. Porque la presencia de Dios facilita todas las cosas. Cuando la presencia de Dios va por delante, la gente que quiera tu mal se va a enfrentar con esa presencia. La gente que venga por atrás se va a encontrar con que Dios va a poner la columna de fuego entre tú y ellos. Por eso el salmista dice, vendrán contra ti por un camino y tendrán que salir huyendo por 7. No porque te teman a ti, van a conocer la poderosa mano del Señor que está contigo. Y lo único que nosotros tenemos que clamar cuando alguien se levante contra nosotros es la misericordia de Dios.
porque yo conozco la mano del Señor sobre la gente. Y así como vi a esa mujer que no tenía por qué odiarme si yo no la conocía. Bueno, cuento corto, la mujer hacía brujería, el marido la había abandonado, estaba odiada por todos, en el barrio querían que se fuera porque le hacía brujería, todo, llegó a la iglesia ese día, nadie sabe por qué, el Espíritu Santo la quería liberar. Ella se congrega en la iglesia en donde yo fui a predicar y no tuve que hacer nada, hermano, porque no es el hombre, es la presencia del Señor. Y le quiero hablar de la seriedad de levantarse la gente contra usted. La gente no se levanta contra usted, Emilio, se levanta contra el Dios al que usted sirve. Y por eso la demanda que nos pusieron de al lado no surtió efecto, porque no tenemos recursos para perder. Entonces, no han demandado 10 veces y nunca me llaman al juzgado. ¿Sabe por qué? Porque cuando me llamen nosotros ya no vamos a estar aquí, entonces la demanda no va a servir de nada. Porque ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, ni contra usted ni contra mí, porque Dios nos llamó. Pero conozco también a aquellos que se han osado levantar contra la protección de Dios sobre una persona. No sé si lo he contado antes, yo tenía 13 años cuando conocí la seriedad de levantar la mano contra un hombre de Dios. Llegó un hombre para matar a mi papá a una iglesia chiquitita en Pudahuel, ni la mitad de estos miembros, hermano. Pero yo conozco a mi papá, yo conozco la unción que hay sobre él. El hombre lo tomó, le dobló la mano y le puso un cuchillo en el cuello. Dijo, te voy a matar. Mi papá no hizo nada, nada, Emilio, nada. Los diáconos se pusieron de loco, lo agarraron, lo charchetearon al hombre, le quitaron la cuchilla, porque más bienaventurado es dar que recibir. Nunca vi tan consternado a mi papá, Ricardo. Porque no teníamos auto, nos fuimos para la casa caminando y yo veía que mi papá lloraba. Primero el chico del que estoy hablando que hizo esto, mi papá lo había evangelizado. Y se puso a llorar, me dijo al Michael, Señor, ten misericordia al Michael, ten misericordia al Michael. Así, se fue todo el camino hasta la casa. Yo lo vi que se encerró a orar, Nehemías. Y yo no entendía por qué, si para mí lo había salvado el Señor. Incircunciso que quería tocar la vida de mi papá. A la semana una bala loca mató a ese muchacho. Hermano, Dios está contigo y es serio. Pero no es para que tú digas, ay, todos estos van a caer muertos. Cuando supe que nos habían demandado, me puse a orar por la vecina. Porque hay espíritus que quieren destruir los planes que Dios tiene para nosotros. Y cuando la gente se deja poseer porque ellos van dando en voluntad espacio, hay que clamar por misericordia, hermano. Porque no saben con quién se están metiendo. Pasamos por un periodo en donde yo tuve que guardar silencio con respecto a algunas cosas que veía que gente me conocía, hablaba de mí. Me daban ganas de... ¡Uy! Y eso me decía... Y empecé a orar por misericordia. No es porque Dios no estuviera con ellos, es que yo sé que cuando Dios está conmigo es seria la cosa. Y para bien, y también para desmedro. Por eso es tan importante que cuando usted no se sienta compatible a la casa, lo informe. Y no se mueva porque su corazón lo quiere mover. Porque usted no me pertenece a mí, le pertenece a la visión de la casa y a lo que Dios quiere hacer con esta casa. Y eso es lo que manifiesta la cobertura sobre este lugar. Yo como pastor estoy asignado para esta temporada, van a haber más pastores. Pero escuche esto, si yo voy a ir a un lugar, ni loco quiero ir solo. Ni loco quiero ir solo. Yo quiero que la presencia de Dios vaya conmigo. Levante su mano ahí donde está.